muchísimas gracias por vuestra participación hoy aquí en este panel. Yo he dividido el panel en tres grandes apartados. El primero de ellos dedicado a lo que podría considerarse como el liderazgo del futuro, que definen el perfil del líder en la crisis actual, en el futuro que va a ser distinto, sin duda alguna. También en la segunda parte vamos a hablar del futuro del trabajo y qué circunstancias están cambiando y en qué medida estas semanas de confinamiento en algunos de los países pueden suponer una transformación decisiva en las relaciones laborales. Y finalmente hablaremos también de la educación y el desarrollo ejecutivo, así como de el aprendizaje permanente, el lifelong learning. Entonces, yo voy a ir, por cierto, enhebrando preguntas que vaya planteando la audiencia. Tengo acceso a un chat en paralelo y iré introduciendo preguntas dentro de nuestra conversación. Y voy a empezar por la primera de estas partes que tiene que ver con el liderazgo, con una pregunta más personal acerca de cuáles han sido vuestros pensamientos y experiencias en vuestro trabajo durante las últimas décadas. Voy a empezar por Leopoldo, que quizá en las circunstancias que vivimos aquí en España pues estamos pasando, ¿no?, esta crisis de una manera más aguda. Me imagino que en Colombia y en particular en Medellín todavía, Juan Carlos, lo veis con un poquito más de distancia, pero también os voy a hacer la pregunta más que nada a los dos, en un caso como algo pasado y vivido, en otro como algo que puede acontecer en un futuro próximo. Leopoldo, ¿cuáles han sido esas experiencias y en qué medida te han hecho cambiar tu visión del mundo de la empresa, de tu propio entorno, de tu propio sector? Muy bien, pues Santiago, en primer lugar, agradecerte la invitación. Es un placer estar aquí en el IE. Voy a contestar a tu primera pregunta. Pensamientos y experiencias en esta etapa. Bueno, yo creo que lo primero es preocupación por el impacto que esta crisis sanitaria está teniendo en las personas. O sea, yo creo que eso es lo primero. Segundo, la sensación de que esta crisis va a cambiar el mundo en el que vivimos y la forma en que interactuamos. Creo que va a haber una reestructuración del orden económico global. Y tercero, por poner una parte positiva, es la sensación de oportunidad. Es una crisis de la que se sale, pues ya nos lo ha enseñado China, que se sale de esta crisis. Por otro lado, nos permite, es como una especie de test de futuro. Es como si nos estuviésemos adelantando al futuro, es como ver el futuro desde una ventana y ver el tipo de problema al que nos vamos a enfrentar en el futuro. Esto podría ser una crisis sanitaria, podría ser una crisis climática, contaminación, etcétera. Pero yo creo que la ventaja que tenemos y yo creo que la lectura positiva de esto es que esto es un test de cómo va a ser el futuro. Hay un informe de McKinsey que habla del new normal, de que estamos viendo lo que va a ser el new normal del futuro. Y luego, como experiencia, pues yo creo que todos tenemos ahora mismo una combinación de miedo a infectarnos, nosotros, nuestros seres queridos. Esto nos está generando una sensación de vulnerabilidad por la falta de libertad y, por otro lado, también por la poca relevancia que tenemos en esta crisis. Nos gustaría ayudar muchísimo más. Vemos el esfuerzo que están haciendo los sanitarios en este país y yo creo que a todos un poco nos gustaría ser sanitarios y poder ayudar mucho más, ¿no? Y luego, yo a nivel personal creo que todos, o la gente con la que hablo, tenemos todos una sensación de hiperactividad, que nos creemos que somos mucho más productivos, pero yo creo que también hago una reflexión que estamos un poco corriendo como pollos sin cabeza, ¿no? Intentamos estar muy ocupados para no pensar demasiado, y esto es un tema que hablaré un poco más adelante. Muy interesante, muchas gracias, Leopoldo. Ahora le pregunto a Juan Carlos, que ve los acontecimientos posiblemente en una fase más aguda al otro lado del océano, pero posiblemente eso también te da una cierta distancia para poder anticipar lo que puede suceder en un entorno más próximo. ¿Qué es lo que piensas al respecto? En primer lugar, Santiago, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este panel. A Leopoldo, un saludo especial, y a todas las personas que nos están viendo y escuchando. Estas han sido unas circunstancias muy particulares, y creo que desde el punto de vista de la dirección de las empresas
nos pone unos retos enormes. Yo tal vez hago el símil, y tú lo mencionas, que a este lado del océano, digamos, no ha llegado todavía con toda la fuerza, pero es el símil como de una tormenta que tú ves formándose. Ves que es una tormenta muy fuerte, pero tú primero empiezas a decir, bueno, a mí tal vez no me va a tocar tanta fuerza, pero empiezas a ver que sí, y empieza a cambiar el rol de la dirección de la empresa de manera dramática. Yo he sentido, en el caso de Colombia, digamos, en las últimas 3 semanas, ha cambiado dramáticamente el entorno. Esa tormenta que veíamos lejos, primero en China, después más cerca en Europa, llegó ya a América y empieza a generarnos unos cambios dramáticos. Desde la visión que tú tienes desde la empresa, digamos que al nivel de la dirección más alta de las compañías, mirábamos mucho a largo plazo la estrategia, a ver cómo avanzábamos y poco en el tema de cómo ibas evolucionando. Lo primero que cambia es que tú empiezas a mirar cómo está el día a día, cómo vas tomando unas decisiones mucho más cortas y la estrategia tiene menos peso. Lo otro es que te tienes que configurar de una manera totalmente distinta a como operabas anteriormente. Y en eso a nosotros nos ha servido mucho definir cuáles son los criterios fundamentales que nos deben guiar. Y hemos definido que el cuidado de las personas como primero, segundo, cómo preservamos nuestra operación, cómo contribuimos desde el punto de vista económico a todo lo que está sucediendo. Entonces, definir esos principios ha sido un punto clave. Pero definitivamente estas 3 semanas han sido un cambio radical en cómo estamos operando y cómo nos estamos comportando. Muchas gracias, Juan Carlos. Una pregunta ahora a los dos, por Leopoldo de nuevo. Leopoldo hablaba de crisis sanitaria que puede tener un impacto, lógicamente, en la economía. Y en los últimos años pues hemos puesto adjetivos en las distintas crisis globales que se han producido. Hemos visto una crisis importante en el 2008, pero también hemos visto crisis políticas en los últimos años, crisis de liderazgo. En ese sentido, si comparamos la crisis actual con las que habéis vivido cada uno de los dos en vuestro entorno, y habéis tenido oportunidad, igual que nosotros aquí, habéis tenido oportunidad de pasar por distintas crisis que tienen lógicamente un impacto en el mundo de la empresa, en el mundo de la economía. ¿Y qué analogías y qué diferencias se podrían trazar de alguna manera práctica para que los que nos están oyendo puedan tomar decisiones, puedan aprender de los ciclos históricos? Leopoldo, ¿tú cómo lo ves? Muy bien, pues a ver, es una pregunta complicada. Yo me remontaría primero a la Gran Depresión, ¿no? Donde lo que hubo fue una gran crisis del sistema capitalista, una transformación radical del sistema capitalista, agravada por una política monetaria restrictiva para proteger el patrón oro. Entonces, esa fue la crisis del año 29. La del 2008... el problema es que hubo un exceso de dinero barato y bajos tipos de interés que se intentó solucionar con más exceso de dinero barato y tipos de interés todavía más bajos. Entonces, estalla la burbuja. Es una crisis económica donde fundamentalmente fallan los mecanismos de control. Es una crisis del sistema bancario que arrastra a otros sectores. Y la crisis actual es una crisis sanitaria y es una crisis social. Es una emergencia sanitaria. Es verdad que se agrava con una guerra de precios por el petróleo, pero fundamentalmente es una crisis sanitaria, es una crisis social que creo que no hay un precedente ahora mismo. Nos podríamos remontar al año 18, a la gripe española. Ha pasado tanto tiempo que yo creo que es difícil el sacar lecciones de entonces. Entonces, yo creo que hemos aprendido de la crisis de la Gran Depresión. Creo que hemos aprendido de la crisis del 2008, cómo ante una crisis económica pues hay que utilizar respuestas coordinadas de los bancos centrales, con mecanismos de contención monetaria, o sea, respuesta coordinada. Y yo creo que lo que no hemos aprendido de las crisis anteriores es una respuesta coordinada de otros organismos. Y yo creo que se está viendo en esta crisis. En esta crisis sanitaria, cada uno de los sistemas públicos de salud se está dando cuenta
de que actúa de manera independiente y aislada, que las reservas estratégicas de materiales médicos pues es deficitaria y nadie lo ha previsto. La Organización Mundial de la Salud no ha tenido un papel relevante y al final cada país ha reaccionado de manera totalmente descoordinada. Entonces, yo creo que lo que vamos a aprender de esta crisis es que la respuesta tiene que ser coordinada y global. Lo mismo que ahora lo hacemos en el ámbito económico, lo deberíamos hacer en el resto de ámbitos y especialmente ahora mismo en el ámbito sanitario. Leopoldo, permíteme una segunda pregunta que entra y voy a trufar nuestra conversación con preguntas que vienen de la audiencia. Una pregunta que entra de uno de los oyentes tiene que ver con la afirmación que has hecho de la reestructuración del orden mundial. ¿Tú ves un reajuste de bloques? ¿Piensas que va a haber un sorpaso del este sobre el oeste, de China sobre Estados Unidos? ¿Cómo ves desde tu atalaya, que es privilegiada en el entorno tecnológico, cómo ves, qué consecuencias ves en esa reestructuración a nivel global? A ver, yo creo que una de las implicaciones de esta gran crisis va a ser una desglobalización de la producción, con lo cual esto va a tener un impacto grande en Asia y concretamente en China. Creo que vamos a tener una menor dependencia de la que tenemos ahora mismo económicamente de China y creo que los procesos productivos se van a volver a localizar en gran medida. Por otro lado, veo que la tecnología cada vez más va a jugar un papel preponderante y ahí fundamentalmente estamos hablando de empresas americanas, con lo cual yo sinceramente creo que no va a haber un sorpaso, pero es mi opinión personal. Muchas gracias, Leopoldo. Juan Carlos, ¿cómo ves tú esta crisis en relación con otras crisis que has vivido anteriormente, tanto en el entorno doméstico como en el entorno global? Y luego te haré también una pregunta que viene de la audiencia que tiene que ver con oportunidades que ves en Colombia y en América Latina. Creo que esta es una crisis particular. Surge de un problema sanitario, la crisis del 2008, que desde la banca se vivió de una manera tan intensa por ser el centro de esa crisis en el año 2008. Ahora se ve, digamos, esta crisis que surge de un problema sanitario y de una necesidad primordial de preservar la vida de las personas. Y como consecuencia de esa situación de una pandemia mundial, unos efectos económicos muy serios. Inclusive pone unos dilemas esta crisis que es particular y es, bueno, está claro que hay un tema de salud pública y por lo tanto la vida de personas está en juego, pero cómo para proteger a la vida de las personas afecta y esos efectos en la economía que resultantes van a tener en la vida de las personas. Entonces, hay unos dilemas a nivel de gobierno y de empresa que son muy particulares de esta crisis, que creo que no tiene parangón. Ahora, empezará a desarrollarse unos temas económicos que tendrán luego unas consecuencias que pueden ser similares a otras crisis, pero su origen y su desarrollo es totalmente distinto y no tiene que ver con ninguna otra crisis que a mí me haya tocado durante mi carrera en la banca. Aguas abajo, sí habrá probablemente unas consecuencias y unas circunstancias en lo económico similares. Ahora, yo que veo que tiene esta crisis de manera particular y que me hace ser optimista sobre el futuro, yo creo que se empieza a desarrollar una solidaridad y una visión sobre el papel de cada uno en la sociedad y lo que aporta y cómo puede contribuir al bienestar común. Nosotros particularmente en Bancolombia tenemos muy claro que lo que nosotros tenemos que hacer es promover un desarrollo económico que busque ese bienestar general. Y yo veo que eso se afianza en esta crisis y empieza a haber una conciencia clara de ese papel de solidaridad y del papel y del rol de las empresas y de las personas en una sociedad que va a salir transformada de este evento, no hay duda, pero yo soy de los que, a pesar de la dureza que estamos viviendo y del periodo que estamos viendo, soy de los optimistas que creo que traerá unas cosas buenas
para la sociedad, particularmente esa visión de solidaridad, y en la empresa también una clara definición de cuál es su rol más allá del tema económico. Muy interesante, muchas gracias, Juan Carlos. Os pregunto ahora sobre cómo veis el perfil del líder en esta crisis y después, ¿no? Se suele decir que la prueba de fuego, el test ácido de los líderes son los momentos. De hecho, algunos líderes claves, no tanto en la política como en el mundo empresarial, han surgido precisamente en este tipo de circunstancias en los cuales se pone a prueba toda una serie de características que se leen en los libros, que vosotros posiblemente, por las responsabilidades que desempeñáis, ya habréis vivido a lo largo de vuestra carrera en varias ocasiones. Seguro que para haber llegado a las responsabilidades a las que estáis, pues os habéis también, como se suele decir, os habéis bregado en situaciones complicadas, pero a la vista de las circunstancias actuales, ¿cómo pensáis que debe ser el líder del futuro y qué recomendaciones daríais a las personas que tienen puestos de responsabilidad en pequeñas empresas o quizá en grandes corporaciones para que los pongan en práctica en estas circunstancias en las que posiblemente se sientan bastante solos, ¿no? Leopoldo, no sé qué recomendaciones darías tú o qué tipo de perfil de liderazgo recomiendas en estas circunstancias. Muy bien, pues a ver, yo lo primero que recomendaría, y de verdad que, o sea, yo no intento dar aquí ninguna clase magistral, yo lo que veo un poco en base a mi experiencia es que es un momento de fomentar el lado humano. Creo que el líder ahora mismo tiene que preocuparse fundamentalmente por las personas, por los empleados de la compañía, por sus familias, por sus clientes, por sus proveedores, por sus partners. Yo una de las cosas que he visto, por ejemplo, en los bancos, yo soy cliente de varios bancos, y bueno, ha habido bancos que me han llamado para intentar venderme créditos en este momento, y ha habido bancos que me han llamado simplemente para preguntarme cómo estaba. Yo he valorado muchísimo más el que ahora mismo me llamen y me pregunten cómo estoy yo y mi familia a que intenten venderme algo en este momento. O sea, entiendo que la venta vendrá a posteriori. Entonces, creo que el lado humano ahora mismo es fundamental. Y cómo podemos ayudar a la sociedad, creo que es fundamental también ahora mismo para los líderes. O sea, todos desde las empresas podemos poner un granito de arena para ayudar. Creo que el segundo aspecto es, y es una palabra que está excesivamente manida, que es la resiliencia. Pero vamos, por explicarlo, es la positividad del líder ante la adversidad. O sea, hay que ver la parte positiva de esta crisis. Y luego, esto lo ha comentado Juan Carlos antes y creo que es muy interesante, que es la combinación de la visión a corto plazo y la visión a largo plazo. O sea, la visión a corto plazo ahora mismo es una visión de cómo sobrevivo, cómo capeo el temporal, cómo capea mi empresa el temporal, pero creo que la visión a largo plazo es fundamental también, que probablemente es la más difícil ahora mismo, que es cómo me adelanto y cómo me diferencio de mi competencia en un entorno que ahora mismo no sé cómo va a ser. Lo que hablábamos antes del new normal. Entonces, pues aquí hay que ser visionario, hay que pensar cómo va a ser el mundo en el futuro y tengo que, en base a mi conocimiento del mercado y conocimiento de mis competidores, pues aprovechar este momento. Y eso creo que ahora mismo es lo más complicado de hacer. Muchas gracias. Juan Carlos, ¿tú cómo ves al líder del presente y del futuro, ¿no? En función de estas circunstancias tan complejas, ¿qué recomendación les darías a otras personas que acaban de asumir esta responsabilidad y que quizá no tienen la experiencia que tienes? Más que dar recomendaciones, yo quiero contar un poco mi experiencia de cómo lo he vivido. Primero, una circunstancia de esta te pone a prueba como persona. Tú tienes que estar muy consciente de tus sentimientos y ver cómo los manejas, porque al ser un líder de una empresa, de una compañía, tú estás siendo un referente muy importante. Entonces, ser consciente de tus sentimientos, de tus dudas, de tus miedos, porque todas esas cosas suceden. Entonces, hacerlas conscientes y si es posible, ojalá exteriorizarlas y hablarlas para tú poder manejar esos sentimientos que tienes, porque tú tienes que tener una actitud, digamos, la actitud correcta frente a unas circunstancias como esta. Entonces, tiene que empezar por ti como persona, cómo te estás sintiendo. Si estás sintiendo miedo, ¿a qué le estás sintiendo miedo? Porque tú no puedes liderar
si tú no tienes los sentimientos y tu propia forma de pensar y de ver claramente definida. Entonces, ese para mí ha sido uno de los temas fundamentales, es cómo me estoy sintiendo, a qué le tengo miedo, qué dudas tengo. El otro gran reto para mí ha sido cómo recoges información que te permita acertar en esas decisiones más de corto plazo y de más largo plazo. Si antes de esta situación teníamos una abundancia de información, lo que a mí me ha sucedido es que es una avalancha de información de tipo y tienes que escoger qué información utilizas, porque si te pierdes en tanta información vas a perder un poco el criterio. Entonces, ¿cómo formar tu criterio con información adecuada? Yo, en mi experiencia también, he cancelado mucha información. He buscado las fuentes más confiables que yo considero que me dan una información. He tratado de reunir información sobre cosas que para mí son relevantes y alguien, tal vez leí en alguna parte, me dijo, lo que sabes sobre el coronavirus ya lo sabes y no pretendas volverte un experto porque eso no te va a ayudar mucho más. Lo que tienes es que entender eso, cómo afecta tus decisiones como líder. Entonces, el tema de escoger qué información te alimenta para la toma de decisiones es fundamental. Lo otro es que para mí se ha fortalecido el trabajo en equipo, eso que tú trabajas permanentemente con los equipos, ha sido un tema fundamental de cómo lograr ese trabajo en equipo. Yo he visto que se han derrumbado silos y ha aparecido un trabajo mucho más fuerte en equipo. Yo resumiría, digamos, que en eso la experiencia. Muchas gracias, Juan Carlos. Estoy intentando canalizar preguntas de la audiencia. Algunas las traslado, ¿no?, a nuestros ponentes que están respondiendo. Quería aclararlo a título personal, no a título institucional, no como los directivos, los CEOs de sus respectivas empresas, sino como personas con una trayectoria dilatada en la gestión. Y lo que sí que voy a evitar, y me disculpo con algunos de los oyentes que están planteando este tipo de preguntas, estos días, especialmente aquí en España, en Colombia todavía no tenéis estas normas de confinamiento, pero la mayor parte de la gente está obligada a quedarse en su casa, de manera que el teletrabajo o las reuniones virtuales, la interacción online, ha sido la pauta de conducta con el resto, tanto del mundo profesional como con las familias y amigos. Entonces, mi pregunta es, ¿en qué medida esto anticipa ya el futuro de las relaciones dentro del entorno del trabajo? Y empiezo por Leopoldo, que antes me comentaba además que pues prácticamente organizan su relación comercial, su fuerza comercial, a través de una plataforma concreta, ¿no? Leopoldo, ¿qué es lo que piensas sobre esto? A ver, yo creo que aquí hay dos partes. Está la parte interna de las relaciones con los empleados y está la parte externa. Entonces, empezando por la parte interna, yo creo que hasta ahora las dos competencias que fundamentalmente buscábamos en las empresas era la adaptación al cambio y el trabajo en equipo, ¿no? Y ahora vamos a tener que buscar una más, que es la capacidad para teletrabajar, para trabajar en remoto. Esto va a cambiar probablemente la forma en que interactuamos con las personas de nuestra compañía y va a implicar pues que haya un cambio y el foco se centre mucho más en la responsabilidad individual, que cada persona aprenda a priorizar y a gestionar individualmente el tiempo. Lo estamos viendo ahora, que se nos rompen cada vez más las barreras entre lo personal y lo profesional, y es fundamental el tener cierta disciplina, tener ciertos horarios e intentar ser lo más efectivo posible. Juan Carlos, vosotros ya trabajáis también bastante en entornos virtuales. ¿Cómo pensáis que va a ser el trabajo y las relaciones entre distintos equipos dentro de la misma empresa, pero también incluso con proveedores y con clientes? ¿Cómo ves ese entorno virtual del trabajo en el futuro, Juan Carlos? Yo quiero contarles cuál es la situación que estamos viviendo en Colombia. Como lo decía antes, nos hemos anticipado un poco a la situación que hay en Europa y en Colombia estamos en confinamiento. Ya llevamos semana y media en confinamiento. En el caso particular de Bancolombia,
llevamos 2 semanas ya operando de manera en contingencia. Eso nos ha llevado a que de los 22.600 empleados que tiene Bancolombia en Colombia, alrededor de 19.500 estén trabajando desde sus casas. Eso no nos lo habíamos imaginado ni en nuestros mejores sueños. Nosotros tenemos un programa de teletrabajo y teníamos alrededor de 1.600 personas trabajando de manera alternativa desde sus casas, pero una escala de operar un banco como el nuestro casi completamente desde casa es una escala que nunca nos imaginamos. Y hemos tenido muchos aprendizajes de todo tipo. El primero, cultural, y es un tema que sí se puede trabajar de manera remota, porque había muchas barreras de decir, no, eso es una alternativa, pero no puede ser la forma de trabajo principal. Dado las circunstancias, hoy esa es la manera de trabajo principal y ahí hay una primera aprendizaje, y es que el tema cultural sí se puede trabajar de manera remota, y eso tendrá un impacto profundo, creo que en la forma hacia adelante como trabajaremos, y se profundizará en la forma de trabajo remoto. Ha sido todo un reto operar una compañía de un tamaño como esta, y me imagino que para muchas es igual, de una manera que no estábamos acostumbrados, con las personas desde sus casas. En lo personal implica retos, de cómo manejas el tiempo, de cómo haces las reuniones, pero los impactos serán profundos. Pero ya hoy es un hecho. Insisto, en Bancolombia vamos para la 3ª semana de estar operando de manera casi remota. Solamente las personas que tienen contacto con clientes en oficinas bancarias están trabajando en sus sitios de trabajo por obvias razones, y algunas personas que por su naturaleza no pueden trabajar desde casa, pero son muy pocas. Y eso nos lleva a muchos cuestionamientos. Creo que generará eficiencias importantes en las empresas del futuro, porque hemos aprendido que podemos optimizar el uso de los recursos, pero también nos trae unas enseñanzas de que ese contacto en el espacio de manera física también tiene unas ventajas que tenemos que ver cómo las vamos en el mundo virtual o en el trabajo remoto, cómo se suple. Pero los aprendizajes son múltiples, y la transformación de la empresa será profunda a raíz de esto.